Mauricio Vázquez. Hay un negocio que nació en secreto entre dos países que hoy se odian. Un contrato firmado cuando Irán e Israel eran aliados. Un oleoducto construido juntos a través del desierto para mover petróleo que Europa necesitaba. Eso fue en 1968. Pasaron 11 años, vino una revolución, los aliados se convirtieron en enemigos. El Shah cayó, Khomeini llegó e Irán rompió relaciones con Israel para siempre, pero el ducto siguió corriendo. Sigue corriendo hoy. Irán ganó juicios internacionales por al menos $1.000 millones. No ha cobrado un solo centavo y la deuda estimada total podría llegar a $15.000 millones. $15.000 millones. Sin que nadie hable de ello, sin que nadie lo resuelva, sin que nadie lo pague. Esta noche en 7, el ducto del silencio. Hay una tubería de 254 kilómetros que cruza el desierto israelí. Conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Transporta millones de barriles de petróleo al año. Y durante décadas nadie habló de ella. No porque no existiera, sino porque hablar de ella era incómodo para todos. El oleoducto Eliad Ashkelon es hoy una infraestructura estratégica de Israel. Fue construido en los años 70 con financiamiento iraní, cuando Israel e Irán eran aliados. Cuando esa alianza colapsó, el ducto siguió operando, pero el dinero dejó de repartirse. Esta es la historia de un proyecto binacional que sobrevivió a una revolución, a décadas de guerra fría entre dos países, y que hoy es el centro de una disputa legal por una cifra que podría llegar a los $15.000 millones. Para entender cómo se construyó este ducto, hay que entender algo que hoy parece imposible. Irán e Israel fueron aliados estratégicos. Durante el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Teherán y Tel Aviv mantenían relaciones diplomáticas, comerciales y de inteligencia. Compartían un enemigo común, el nacionalismo árabe y la influencia soviética en la región. Esta alianza discreta pero sólida tenía un nombre en código: la doctrina de la periferia. La idea del primer ministro israelí David Ben Gurión era simple: si los vecinos inmediatos de Israel son hostiles, hay que construir alianzas con los países de la periferia. Irán era el aliado perfecto. Tenía petróleo. Israel tenía tecnología y acceso a mercados occidentales. El acuerdo era mutuo. En 1968, Israel e Irán firmaron un acuerdo que pocos conocieron en su momento. Crearían conjuntamente una empresa para construir y operar un oleoducto que transportara petróleo iraní desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. La razón era puramente estratégica. El canal de Suez acababa de cerrarse tras la Guerra de los 7 días en 1967. Los petroleros no podían cruzar el canal. Europa necesitaba el crudo iraní y necesitaba una ruta alternativa. La solución, un ducto que arrancara en Eliad, el único puerto israelí en el Mar Rojo, y terminara en Ashkelon, en el Mediterráneo, 254 kilómetros a través del desierto de Negev. La empresa que lo operaría fue establecida con participación de ambos países. Irán aportó capital y sobre todo petróleo. Irán aportó territorio, infraestructura y operación. Un negocio que en papel beneficiaba a todos. El petróleo iraní llegaba más rápido a Europa. Israel cobraba peajes y comisiones. Nadie tenía que hablar del asunto públicamente. El oleoducto fue diseñado para mover hasta 70 millones de toneladas de crudo al año. Los petroleros iraníes descargaban en Eliad
y el petróleo corría por el ducto hasta Ashkelon, y ahí se transfería a nuevos barcos rumbo a Europa. El negocio era redondo. Para Irán era una ruta más corta y barata para rodear África. Para Israel era una fuente constante de ingresos y una pieza estratégica en su economía energética. La empresa tenía nombre, Transasiatic Oil Ltd., registrada en un tercer país para guardar discreción. La relación comercial era real, pero ambos gobiernos prefirieron mantenerla fuera del escrutinio público. Irán no quería que el mundo árabe supiera que vendía petróleo al Estado judío. Israel no quería revelar la fragilidad de sus alianzas regionales. Un secreto que funcionaba perfectamente, hasta que dejó de funcionar. Entre 1968 y 1979, el ducto fue una máquina de generación de riqueza. Irán era uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y el oleoducto era su canal preferencial hacia el mercado europeo. En esa década, el petróleo se disparó tras el embargo árabe en 1973. Los precios del crudo se cuadriplicaron. El ducto, que ya era rentable, se volvió extraordinariamente valioso. La infraestructura construida en esos años, las terminales, los tanques de almacenamiento, las estaciones de bombeo representaban una inversión de cientos de millones de dólares. Irán no solo puso petróleo, puso capital, y ese capital construyó algo que décadas después seguiría generando dinero, solo que ya no para Irán. El Shah cayó, Irán cortó relaciones con Israel y el mundo pensó que el ducto moriría con esa alianza. Se equivocó. Después de la pausa, Irán fue a los tribunales internacionales y ganó. ¿Y por qué, a pesar de eso, no ha visto un solo dólar? El 16 de enero de 1979, el Shah Mohammad Reza Pahlavi subió a un avión y abandonó Irán para no volver. 2 semanas después, el ayatollah Khomeini aterrizaba en Teherán ante una multitud de millones. La revolución islámica transformó todo. Irán se convirtió en una república teocrática y uno de sus primeros objetivos ideológicos fue romper con Israel, a quien llamó el pequeño Satán. El ducto quedó en un limbo inmediato. Irán no iba a enviar más petróleo por una infraestructura que beneficiaba al enemigo sionista, pero Israel tampoco iba a cerrar una instalación que ya funcionaba y que necesitaba. El problema, Irán tenía parte de la propiedad de esa infraestructura y esa parte nadie se la iba a devolver. En 1979, el grifo cerró, pero el ducto no se detuvo. Israel siguió usándolo y la deuda siguió creciendo. Con la revolución iraní, Israel tuvo que buscar nuevos proveedores de crudo, pero el ducto siguió siendo útil, primero con petróleo de México, luego de otros países. La infraestructura era demasiado valiosa para dejarla dormida. La empresa israelí que lo opera se llama hoy Elyad Ashkelon Pipeline Company. Es una empresa gubernamental israelí. Durante décadas operó con discreción, lejos de los titulares. En 2020 y 2021, el ducto volvió a los reflectores. Investigaciones de medios europeos revelaron que había sido utilizado para transportar millones de barriles de petróleo azerbaiyano, con operaciones que provocaron un derrame en el Golfo de Elyad. El ducto seguía corriendo. El dinero seguía fluyendo, solo que a un solo destino. Durante 40 años, Israel utilizó una infraestructura que fue construida con capital iraní. La pregunta que nadie quería responder era, ¿a quién le pertenece esa ganancia? Irán no se quedó callado. Aunque no podía negociar directamente con Israel, encontró otro camino.
los tribunales internacionales de arbitraje. A través de la empresa estatal iraní National Iranian Oil Company, Teherán presentó reclamos por las deudas acumuladas desde 1979. La posición iraní era clara: Israel siguió usando una infraestructura que tenía participación iraní y nunca pagó la parte que correspondía. El arbitraje era el único campo donde los dos países podían encontrarse sin sentarse en la misma mesa. Y en ese terreno, los argumentos iraníes tenían peso. Los contratos originales eran claros. Había una participación, había compromisos y había décadas de ganancias no distribuidas. Irán argumentó además que no solo se trataba de dividendos no pagados, sino de la apropiación indebida de activos que le correspondían, y que Israel continuó explotando unilateralmente. No hay que olvidar que hablamos de acuerdos contractuales firmados, de participaciones accionarias registradas. Eran deudas en papel, y el papel en los tribunales cuenta. Los árbitros internacionales estudiaron los contratos, los registros financieros, las operaciones del ducto y fallaron en contra de Israel. Los laudos arbitrales reconocieron que Irán tenía derechos sobre activos e ingresos generados por operaciones del oleoducto. Los montos reconocidos en diferentes decisiones comenzaron a sumar de manera significativa. Pero aquí comenzó el problema que hasta hoy no tiene solución. Ganar el juicio es una cosa, cobrar es otra. Israel no reconoce ninguna obligación de pagar a un Estado que considera su enemigo existencial. Y el sistema internacional de ejecución de laudos no tiene dientes cuando enfrenta a un Estado soberano con razones de seguridad nacional para no pagar. Irán ganó en los tribunales y aún así no vio un solo dólar. Eso nos lleva a uno de los problemas más complejos del derecho internacional: la brecha entre tener razón y poder hacerla cumplir. Para entender por qué Irán no puede cobrar, hay que entender el laberinto en el que se vive. Irán está bajo sanciones internacionales que bloquean el acceso a los mercados financieros globales. Sus activos en el exterior están congelados en múltiples jurisdicciones. Pero el problema no es solo técnico, es también político. Ningún país del mundo quiere ser el intermediario que facilite una transferencia millonaria de Israel a Irán. Las consecuencias diplomáticas serían impredecibles. Israel, por su parte, ha argumentado que cualquier pago a Irán violaría sus propias leyes y las resoluciones internacionales que sancionan al régimen de Teherán. Un círculo perfecto. Irán no puede recibir el dinero porque está sancionado, y parte de las razones de las sanciones tiene que ver con el conflicto con Israel. El laudo existe, el reconocimiento de la deuda existe, el dinero no llega. Es el equivalente a ganar una demanda millonaria contra alguien que vive en un país sin extradición y sin embajada. El derecho es claro, la realidad es otra historia. Los árbitros internacionales estudiaron los contratos, revisaron los números y fallaron. Israel le debe pagar a Irán. Y sin embargo, Irán no ha cobrado nada después del corte. ¿Por qué ganar un juicio internacional no es suficiente? Como las sanciones, la geopolítica y la falta de relaciones diplomáticas convierte un laudo arbitral en papel mojado. ¿Y cuánto podría valer realmente esta deuda si algún día alguien decidiera pagarla? Estás viendo 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez, Maussan Televisión. Salud de varios países latinoamericanos. Es el valor de muchas de las economías más pequeñas del mundo. Y sin embargo, hay razones por las cuales esta cifra podría nunca pagarse. El derecho internacional tiene sus límites
cuando choca contra la geopolítica. Y pocas geopolíticas son más complejas que la del Medio Oriente. El ducto sigue corriendo. Hoy, en este momento, hay petróleo fluyendo a través del desierto israelí. Hay barcos cargando en Ashkelon. Hay dinero moviéndose. En Teherán hay expedientes legales acumulando polvo y abogados que siguen intentando ejecutar laudos en distintos países. En Tel Aviv hay funcionarios que no reconocen ninguna deuda con el régimen que llama a destruirlos. Esta historia no tiene final todavía. Irán e Israel siguen siendo enemigos declarados. El ducto sigue siendo un activo estratégico israelí y la deuda reconocida pero sin pago sigue creciendo. Es la paradoja de un negocio que nació del pragmatismo y sobrevivió a la ideología. Dos países que se odian, unidos para siempre, por 254 kilómetros de tubería bajo el desierto. Lo que comenzó como una alianza de conveniencia se convirtió en uno de los litigios más extraños de la historia moderna. Un juicio entre dos países que ni siquiera se hablan, una deuda que probablemente nadie pagará y un ducto que nadie apaga. Irán e Israel se llaman enemigos. Sus gobiernos se amenazan, se bombardean, se acusan de querer destruirse mutuamente. Y sin embargo, hay algo que no encaja en esa narrativa de odio total. En Irán viven judíos, no pocos, no escondidos. Antes de la Revolución Islámica de 1979, vivían 110.000 judíos en territorio iraní. Hoy quedan alrededor de 9.000 concentrados en Teherán, Shiraz e Isfahan. En la capital hay 22 sinagogas activas. La Constitución de la República Islámica los reconoce como minoría religiosa oficial. Tienen un escaño reservado en el Parlamento iraní. Pueden practicar su fe, pueden tener escuelas, carnicerías kosher, su propio hospital. Pero hay una condición que define su existencia entera. Cualquier contacto con Israel se castiga con la pena de muerte. Cuando hay un conflicto entre los dos países, el gobierno obliga a los judíos iraníes a declarar públicamente que están en contra del sionismo. Una lealtad que no se elige, que se impone. Del otro lado, en Israel, la historia es igualmente sorprendente. Tras la revolución de 1979, decenas de miles de judíos iraníes abandonaron su país. Hoy, la comunidad de origen iraní en Israel supera las 200.000 personas. Los mayores siguen hablando persa entre ellos, celebrando festividades iraníes, cocinan su comida, añoran una tierra a la que la mayoría no puede volver, mantienen contacto con los familiares que se quedaron en Irán, por teléfono, por internet, con el cuidado de quien sabe de que cada palabra puede tener consecuencias para alguien del otro lado. Dos países que se declaran la guerra tienen a sus mismos ciudadanos viviendo en territorio del enemigo, rezando en sus idiomas, cocinando su comida, recordando la misma tierra desde lados opuestos de una frontera que no existe en los mapas, pero que existe en cada ley, en cada decreto, en cada amenaza oficial. El odio entre gobiernos rara vez es el odio entre pueblos, y eso es exactamente lo que hace tan fascinante y tan trágica la historia del ducto que construyeron juntos. Una tubería que une literalmente a dos naciones que oficialmente no se hablan. El petróleo no sabe de política. Corre igual. El derecho internacional tiene respuestas para casi todo. Tiene tribunales, tiene árbitros, tiene procedimientos. Lo que no tiene es la fuerza para obligar a dos países que se odian a sentarse a liquidar una deuda de décadas. El oleoducto Eliad Ashkelon no aparece en los noticieros, no genera declaraciones, no convoca cumbres.
es invisible en el debate público, pero sigue ahí, enterrado bajo el desierto israelí, moviendo petróleo, generando dinero y acumulando una historia que nadie ha querido contar del todo. Quizá la pregunta más honesta no es si Irán cobrará algún día, quizá la pregunta es qué le dice al mundo que una deuda de esa magnitud, reconocida por tribunales internacionales, pueda simplemente no existir. Que el dinero corra y que nadie lo vea. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos el 7. Buenas noches y buena suerte.